Pero lo que nos enfrentamos hoy son a desafíos adaptativos, es decir, problemas para los que no tenemos recetas y para los que hay una mala noticia. ¡Hay que pensar! Es que la obediencia, la disciplina, este tipo de cosas, tienen cada vez menos valor. Lo que más valor tiene es la pasión, es la creatividad, es la inteligencia. Y esto es lo complicado muchas veces para los líderes de muchas organizaciones. Mucha gente piensa que si no ve a otro trabajar, ese otro no trabaja. Y eso es mentira. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Juan Carrión. Muchas gracias. Qué gesto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Me han dado la peor hora, que son las 4. Ahí estamos. Maravilloso. Habéis comido, no sé cómo tal, pero más o menos estáis despiertos. Bien. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Me han pedido que os hable de liderazgo. Bueno, como sabéis, yo vengo del mundo de la empresa. Alguna persona por aquí antes me decía, bueno, yo hace 2 o 3 años si veía a alguien que venía de la empresa, pues no sé, casi ni le escuchaba y tal y cual, como si fuéramos 2 mundos diferentes. Yo creo que no es así. Además, esta mañana cuando estábamos un poco presentando la jornada y se hablaba de educación, de aprendizaje, tenía yo la sensación de que hablamos de estos conceptos como si fuera algo que se acaba cuando somos niños y que de mayores no aprendemos, no creamos, como si estuviera todo circunscrito a un periodo de tiempo muy pequeño. Y yo creo que esto es mentira. Vamos a hablar, y voy a intentar ir haciendo puentes y paralelismos entre el mundo de la empresa, el mundo de la educación, y también vamos a intentar ir haciendo paralelismos entre cómo liderar una institución educativa, cómo liderar una organización en el siglo XXI e incluso con cosas, si queréis, relacionadas con la educación, ¿vale? Pero el foco central va a estar en el liderazgo, en cómo deberían ser los líderes de las organizaciones del futuro, qué grandes capacidades. Y vamos a hablar mucho de cultura organizativa, porque creo que además los líderes tienen un papel fundamental en la cultura que se va generando en su organización. Y cuando hablo de cultura, no penséis en la cultura asociada a conocimientos, sino en la cultura asociada a grupos humanos, valores, normas, hábitos, ritos, todo este tipo de cosas que iremos viendo. Por ponernos un poquito en contexto, vamos a hacer una introducción, voy a hacer una introducción, y después lo que voy a hacer es hablar de esas 6 competencias que os anunciaba de ese liderazgo que yo creo para el futuro, y si me da tiempo, espero que sí, contaros el caso de una empresa que se llama Senco. Hay muchas empresas increíblemente creativas, increíblemente innovadoras en el planeta hoy, y estamos viviendo una revolución tremenda en el mundo empresarial. Les voy a contar el caso de una empresa brasileña que se llama Senco, que no tiene nada que ver con las empresas que todos conocemos, con las organizaciones que todos conocemos. Y es una organización increíblemente exitosa, increíblemente innovadora. Bien, este es un poco el plan. Bien, para empezar, no sé si conocéis a Ron Mueck. ¿Os suena un tipo que se llama Ron Mueck? ¿No? Bien, Ron Mueck os debería sonar. De hecho, os sonará. Claro, Ron Mueck es uno de los mejores escultores del planeta hoy. De hecho, aquí tenéis algunas de sus obras. Ha estado en Bilbao, ha estado en Madrid, ha estado en diferentes partes, bueno, ha estado en la Bienal de Venecia, en París. Ha expuesto en los últimos 15 años en los mejores sitios del planeta, ¿no? Aquí tenéis algunas de sus creaciones. Y fijaros, un día, investigando sobre Ron Mueck, me di cuenta de una cosa sorprendente, que es que este tipo, en los años finales de los 70, primeros de los 80, se dedicaba a una cosa
que todos los que sois de mi generación probablemente recordéis, que son los Muppets, los teleñecos. ¿Os acordáis, no? Entonces, descubrí, pasmado, que Ron Mueck, uno de los mejores escultores hoy, podemos estar hablando de uno de los 5 mejores escultores del planeta, de los 3, 5 mejores escultores, era la persona que había hecho estos muñecos. Era la persona que hacía los Muppets físicamente. ¿Seguís? El muñeco no era el productor, Jim Henson, no. Era el que hacía los muñecos. Y después estuvo como 6 o 7 años haciendo los Muppets, se cansó de esto y se dedicó al mundo de la publicidad. Y estuvo al año 86, al año 92, 93, dedicado a la publicidad. Entre tanto hizo algunas películas, a lo mejor los que sois de mi generación también recordáis una película de David Bowie que se llamaba Dentro del laberinto o algo así, Labyrinth. Bien, esto es como lo de los que decís sí, esto tenéis que hacer, como dice Bankia, un plan de pensiones claramente. ¿Vale? Tenemos que empezar con el plan de pensiones claramente. Bien, fijaros, y me dio por pensar, ¿no? Y dije, wow, qué tipo más curioso. O sea, su vida es tremenda, su vida es cambio, su vida es una adaptación continua. Y además ha querido, o sea, es lo que ha querido ser. O sea, en el año 92, 93, decide que quiere ser escultor. Y es uno de los mejores escultores, como os decía, es un escultor hiperrealista, de muchísimo éxito, es australiano, por cierto. Y me quedé pasmado por esta capacidad de cambio. Yo creo que en nuestras organizaciones necesitamos esa capacidad de cambio. Vosotros estáis en instituciones educativas que teóricamente no se mueren con la facilidad con la que se mueren las empresas. Pero en el mundo de la empresa siempre decimos que es que puedes estar a 2 años de la bancarrota, puedes estar a 2 años de la muerte, o posiblemente menos. Tenemos montones de casos de empresas que han muerto en los últimos tiempos, y no necesariamente por la crisis. Tened en cuenta que ya hace 10 años, Ari de Geus, un profesor de Harvard, hizo un estudio muy curioso que cogió el Fortune 500, que sabéis que son las 500 mayores empresas del planeta, y hizo una comparativa en 20 años, y se dio cuenta que el 33% de las grandes multinacionales morían en periodos de 20 años. Morían o eran compradas, algo de este tipo. Es decir, ¿y por qué? ¿No? Esta es una de las grandes preguntas. Y fijaros, el tema central posiblemente esté en la capacidad de cambio. Pensar en organizaciones que han estado en nuestras vidas y que hoy no son nada, como puede ser Motorola, como puede ser Kodak. Son organizaciones que se han quedado un poco en la nada. Y es esa incapacidad para cambiar las culturas organizativas, esa incapacidad para cambiar los liderazgos, lo que muchas veces convierte a grupos humanos en grupos profundamente desadaptativos al entorno en el que se mueven. Y esto tendríamos que tenerlo siempre presente. Es decir, ¿realmente como grupo estamos siendo un grupo inteligente, un grupo adaptativo o no? Fijaros, he estado dudando si poner a Lady Gaga o no, incluso si un vídeo, una canción, porque ya sabéis cómo es Lady Gaga, ¿no? O sea, compleja. Pero sí, bueno, por decir una palabra, ¿no? Pero todos conocéis a Lady Gaga. Esto es una cosa sorprendente, porque Lady Gaga, su carrera musical, sabéis que tiene 5 años, 5 o 6 años, no tiene más. Y además es curioso, porque Lady Gaga ha generado un nuevo modelo de negocio en la industria musical terriblemente exitoso. De hecho, la revista Fortune dice que no es una nueva artista, que no es la nueva Madonna, tal y cual, sino que es un modelo de negocio completamente novedoso en el sector. Fijaros también cómo la mayoría de los cantantes de este planeta y de este país, cuando salen en la tele o cuando se les hace una entrevista o lo que sea, siempre se están quejando de los derechos de autor. O sea, ese rollito, perdonadme la expresión, de vamos a ver si volvemos 10 años atrás, cobro mis royalties y la cosa sigue igual. Bien, la mala noticia para ellos es que no van a volver a vender puñeteros discos. No van a volver. Y es así, no van a volver. Entonces tendrán que buscar nuevos modelos de negocio, nuevas vías. Por ejemplo, esta chica es la reina de iTunes. Sabéis que cualquier cosa que hace, la hacen en Internet. Es la reina de YouTube, de Twitter, del mundo 2.0 en general. Y cualquier salida es un gran acontecimiento en la red, ¿no? Y además lo consigue monetizar. Es decir, no penséis que gana poco dinero. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero el año pasado, bueno, hace año y medio, Lady Gaga tiene un trabajo nuevo. Es la directora de diseño, la directora creativa de Polaroid. Y por cierto, su madre está encantada porque por fin tiene una nómina. ¡Una nómina para Lady Gaga!
No sé lo que ganará en esa nómina, pero os aseguro que no será ni el 1% de lo que gana en su carrera musical todos los años, ¿vale? Y su madre, fijaros también cómo somos a veces los adultos, y esta mañana también lo hablábamos esto, ¿no? Y lo que tiene que ver con nuestra cultura país también, ¿no? La seguridad. La seguridad es algo que va a desaparecer. Tenemos que preparar, entre otras cosas, a nuestros alumnos, el sistema educativo, para que se encuentren con una profesión que todavía hoy no existe, ¿eh? Para que vivan en un mundo que todavía no conocemos cómo va a ser. Y esto es muy complicado, ¿eh? Y fijaros, os pongo ahí una cosa que son los cisnes negros. Los cisnes negros, esta es una terminología que utiliza Nassim Taleb, un filósofo. ¿Y qué se refiere? Y a lo mejor lo conocéis, ¿no? Los cisnes negros son sucesos inesperados, cosas que no podemos prever. Yo qué sé, la crisis es un cisne negro, ¿sabéis? La propia Lady Gaga en el sector musical es un cisne negro. El propio Google, que todos conocéis, es un cisne negro en el mundo de la publicidad. Ha cambiado las reglas completamente del sector de la publicidad. Por deciros algunos ejemplos, ¿no? Y fijaros, yo descubrí que era muy difícil prever el futuro. Yo lo descubrí nada más salir de la universidad. A mí me gustaba mucho la econometría y la estadística. Y me cogieron en una empresa que se llama R.J. Reynolds, que a lo mejor no suena, pero si os digo las marcas seguro que sí, que es Winston, Camel y Gold Coast. Y me pusieron ahí como medio becario a hacer previsiones de ventas, ¿no? Con modelos tremendos, ¿no? Hacía unos modelos estadísticos increíbles. Y descubrí una cosa, que es que no acertaba jamás, ¿no? Y llegaba el jefe de ventas, hacía así, anda, y acierta el tío, ¿eh? Entonces, ahí descubrí la dificultad de aplicar a veces determinados conocimientos hiperanalíticos al mundo real, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que no podemos prever. Esta mañana se planteaba cómo será la escuela del futuro. No lo sabemos. ¿A qué se tendrán que enfrentar los alumnos que tenemos hoy? No lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados un poco para esto, ¿vale? ¿Qué es lo que yo creo que es fundamental desde un punto de vista de la institución educativa? Un cambio brutal de paradigma. Necesitamos organizaciones educativas, como cualquier otro tipo de organización, que sean infinitamente más adaptativas al mundo en el que estamos. Hace años ya, desde hace 10 años, se estudia muchísimo en el mundo de las organizaciones, de las empresas, de cualquier tipo de organización, el impacto que tiene la cultura y el liderazgo en los resultados de una organización o en su desempeño, si queréis verlo de forma más global, ¿no? Entonces están las culturas fuertes, ¿eh? Todos sabéis que las culturas, hay un sociólogo que se llama Dawkins, que dice que las culturas organizativas están montadas en torno a lo que llamamos memes. No sé si alguna vez habéis visto esta palabra, ¿no? En Internet tiene otro significado el concepto de meme, ¿eh? Pero desde un punto de vista sociológico, un meme son ideas, valores, cosas que están en nuestra mente y que heredamos de nuestra cultura. Un meme sería como un gen cultural, podríamos decir, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, lo veréis después porque he puesto una foto del Atleti, yo soy del Atleti, ¿eh? ¿Por qué soy del Atleti? ¿Lo he elegido yo? No. Esto es una desgracia como otra cualquiera. ¿Cuántos somos del Atleti aquí? De desgracia nada, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Hay alguno del Atleti más y tal? ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? Bien. Vamos a ver. Esto, porque eres del Atleti, porque eres del Madrid, o porque eres del Valladolid, o porque eres de lo que sea. Normalmente esto tú no lo eliges, esto te lo da tu propio entorno familiar, ¿sí o no? De hecho, si tú tienes un padre que es muy del Madrid, el hombre lo que hará será llevarte al Bernabéu todos los domingos, te comprará un balón de fútbol del Madrid, la camiseta de Cristiano, toda la parafernalia, la bufandita, tal y cual. Y de repente tú un día dices que eres del Barcelona. Mala persona, ¿no? Entonces, tu padre te lleva más al Bernabéu. Y además te dice, oye, tienes que gritar más cuando Cristiano mete un gol, ¿no? Entonces, al final tú ya, simplemente por el cariño de tu padre, al final acabas diciendo que eres del Madrid. Y eso lo olvidaste ya cuando tienes 40 años. Pero eres del Madrid no porque hayas hecho una elección, sino porque la hicieron por ti. Y esa elección no ha pasado por el tamiz de tu pensamiento, ni lo has cribado, ¿no? Pues esto es lo que pasa muchas veces con los entornos culturales en los que vivimos. Nos dan memes. Las culturas, si os dais cuenta, cuando tú entras en cualquier organización, a través de la observación vas viendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Qué horario tienes que hacer o qué no? ¿Qué niveles de libertad? Yo qué sé, lo vas viendo todo, lo vas viendo la cultura, te vas adaptando. ¿Sabéis cuál es el gran problema de la cultura? Que nos hace clones. Las culturas matan personas a veces.
dejamos de ser nosotros, de tener a veces ese pequeño, para convertirnos. Por ejemplo, hace años trabajé en una consultora internacional de temas de estrategia que se llama Blue Sea y que era de McKinsey. Y recuerdo que era una cultura muy fuerte, muy fuerte. Entonces, los mismos procesos, los mismos trajes. Nos decían qué trajes podíamos llevar, de qué color, de qué corbatas, de qué color. Todo estaba absolutamente estructurado. Yo pensaba, digo, bueno, si no voy yo a este cliente y va otra persona, como que va a dar un poco lo mismo, ¿no? Porque somos clones. Recuerdo que un día en una fiesta descubrí también algo sorprendente, que es que las novias se parecían, ¿no? Dije, joder, todo el mundo tiene una novia formato Barbie, pero si esta gente trabaja mucho, ¿cuándo lo hace? A lo mejor esto es alquilado, yo qué sé, o sea... perdonadme la broma, pero eso es lo que pensé en ese momento, ¿no? Entonces, en un entorno cultural tan absorbente, la persona desaparece. La creatividad desaparece. Pensar en culturas fuertes. Tú has podido tener un entorno creativo brutal a lo largo de tu vida. Brutal. Pero de repente, tu madre, como a uno de mis cuñados, tu madre te hace funcionario. Acabas número 1 de tu carrera, de tu promoción, eres un tipo increíble, pero tu madre te hace los papeles para que oposites, opositas, obtienes la oposición, tienes 1000 ideas en tu cabeza, después tienes 40 años, quieres hacer 1000 cosas y no haces nada. ¿Por qué prefieres ganar 2000 euros toda la vida? Seguimos en ese concepto de seguridad que hablábamos antes. Y es terrible a veces cómo determinados talentos, determinadas personas se marchitan en entornos culturales no muy positivos y que no permiten, hablaremos después de inconformismo y tal, no permiten a las personas ser las propias personas. Entonces necesitamos culturas adaptativas. Una cultura adaptativa tiene cosas como el orgullo de pertenencia, tiene cosas, si queréis, de las culturas fuertes, pero también te permite cuestionar, te permite proponer, te permite dialogar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Organizaciones con culturas adaptativas, organizaciones con líderes adaptativos, con líderes de segundo grado, que ahora veremos un poco cómo puede ser ese perfil, ¿vale? Y vamos a necesitar nuevas organizaciones, pero en casi todo. No solamente en las formas de liderar, las formas de estructurarnos, las formas de hacer. Es el momento de cuestionarnos casi todo. De hecho, en el mundo de la empresa nos estamos cuestionando casi todas las ideas del management, porque casi todas vienen del siglo XIX. Y si nos cogemos los libros de Max Weber, de Taylor o gente de este tipo que escribió sobre empresas en el siglo XIX, nos damos cuenta que si lo leemos, siguen teniendo vigencia. Y todo aquello que tenga vigencia hoy de eso, posiblemente sean conceptos e ideas muy pasadas. Y nos estamos cuestionando todo. Y vamos a intentar cuestionar cosas también en el sistema educativo o en el mundo de la educación. Bien, entonces, la clave para una cultura adaptativa, la clave para una cultura sana en cualquier organización, pues tener en cuenta una cosa: ¿cuál es la gran posible patología dentro de las culturas organizativas? Lo que llamamos en psicología el pensamiento grupal. El pensamiento grupal es el que nos lleva, por alguna extraña necesidad, a manejar un consenso absoluto dentro de las organizaciones y a no poder decir lo que piensas. En los grupos humanos, cuando hay líderes muy fuertes, liderazgos muy fuertes, muy dominantes, muy controladores, cualquier cosa, aunque sea de buena fe, es vista como un ataque personal por determinadas personas. Y esto es la esencia del pensamiento grupal. Es decir, al final el grupo, un equipo de dirección, y esto nos pasa mucho en el mundo de la empresa, pero en cualquier organización pasa lo mismo. Pensar diferente es un drama a veces. Y fijaros, estamos hablando de creatividad, de fomentar la creatividad en nuestros alumnos, pero ¿dónde está esa creatividad, o esa posibilidad dentro de las organizaciones? A veces no está en ningún sitio. Y esto para mí es un drama de grandes magnitudes para muchas personas que además sufren profundamente estando en determinados grupos humanos. Y tenemos que ver cómo solucionamos esto. Entonces necesitamos un liderazgo diferente al actual. Los líderes, si queréis, de las empresas del pasado posiblemente tengan que cambiar muchas cosas para liderar las empresas y las organizaciones del futuro. Y no os voy a hablar mucho de esto que pongo en la transparencia, pero sí os voy a dar un nombre para que leáis o para que investiguéis. Mi idea de estas 6 competencias para el liderazgo está muy fundamentada
en lo que Ken Wilber llamaría el liderazgo de segundo grado. Ken Wilber es un filósofo, psicólogo americano que ha escrito muchísimos libros y que tiene un modelo que se llama la dinámica espiral y que habla de pensamiento de primer grado y pensamiento de segundo grado y de cómo las sociedades humanas y las personas vamos evolucionando por diferentes niveles de pensamiento, ¿no? Y le da a cada nivel de pensamiento un color, ¿vale? Y tenéis el beige, el púrpura, el rojo. Y es curioso porque cuando estás en un determinado nivel, ves todo el mundo desde ese nivel. Por ejemplo, el nivel 5, el nivel naranja, es el nivel científico, es el nivel que normalmente manejamos en las organizaciones actuales, ¿vale? Nivel 6, verde, es el nivel más humanista, que también en muchas organizaciones están haciendo pasos, pero la idea de Wilber y de otros es cómo dar ese salto a lo que llaman el pensamiento integral, el pensamiento holístico, que serían los niveles amarillo y turquesa. No os cuento más, porque no tengo tiempo para contaros más, pero simplemente que a mí me ha generado muchísimo interés este modelo desde hace años, ¿vale? Bien, vamos a hablar entonces, como os decía, de 6 competencias del liderazgo creativo, del líder creativo. La primera tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar fluidez, pero también lo podemos llamar neuroliderazgo. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver, si queréis, con cómo funcionamos, con nuestra mente, ¿no? Tiene que ver con psicología. Claro, es un primer tema que hemos descubierto en el mundo de la empresa y que pasa en cualquier organización. Antes, en el vídeo que os ponían por ahí, que no conocía, por cierto, estaba hablando de problemas adaptativos. Y os voy a contar lo que es, ¿no? Yo creo que hoy estamos en un mundo complejo, donde tenemos que resolver desde cualquier organización un montón de problemas profundamente desestructurados. Esto es lo que llamamos un desafío adaptativo. ¿Y qué es un desafío adaptativo? Aquello para lo que no tenemos recetas concretas. ¿Me seguís? Una receta concreta es lo que le enseñamos a nuestros alumnos muchas veces. Para hacer esto haces paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, ¿no? Esto es un problema técnico. El conocimiento es bastante bueno para resolver problemas técnicos. Pero en el mundo en el que estamos hoy, al llevar una organización, una empresa, una escuela, lo que sea, tenemos que enfrentarnos a problemas para los que no tenemos soluciones que estén en los libros. Hay que pensar y hay que crear soluciones nuevas. Esto nos cuesta mucho, como bien sabéis, ¿no? Y lo que hemos descubierto es que cuando la gente se enfrenta a este tipo de trabajos, donde no estamos hablando de trabajos rutinarios, ni en una cadena de producción, sino trabajos donde hay que pensar, el condicionamiento operante, todos, seguramente aquí hay muchos psicólogos, y conocéis a Skinner, el condicionamiento operante, los premios, los castigos, tal y cual, que esto ha funcionado muy bien en el mundo de las organizaciones durante siglos, sabemos que no funciona. Es decir, el condicionamiento operante ante problemas desestructurados y desafíos adaptativos no funciona. La gente no trabaja, cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, la gente no trabaja por un premio o por un castigo, ¿eh? Entonces esto tenemos que tenerlo claro y tenemos que conocerlo, ¿eh? Lo que funciona es que la gente trabaje en aquello que le apasiona. Y esto también lo sabemos desde la neurociencia. Cuando tú tienes un trabajo que te apasiona, normalmente vas a ser una persona que puede mostrar altísimos niveles de creatividad, ¿eh? O sea, por lo tanto, la creatividad y la pasión son dos cosas muy interconectadas. Es muy difícil que seas creativo si trabajas en algo que no te apasione. Y fijaros que esto es tremendo, porque mucha gente trabaja en cosas que odia, incluido el sistema educativo, ¿eh? Yo trabajo en la universidad, aparte del mundo de la empresa, y os aseguro que hay muchos catedráticos que odian la universidad. Esta mañana lo hablaba con una persona, y cómo es posible, ¿no?, que un señor que sea catedrático de ingeniería química vaya a una clase, abra un libro y se pase 2 horas leyendo un libro. Eso pasa en la Universidad Española hoy. Yo hace unos años me mandaron en la Complutense a dar clase de ingeniería química y a mis alumnos les alucinaba que generara debates. Decían, coño, ¿es posible dar una clase así? O casos, o contar cosas. Porque estaban absolutamente acostumbrados a un tipo de clase que era leer un libro. Y yo decía, bueno, esta gente ha hecho la carrera a distancia. Porque no han tenido más, no han tenido ningún apoyo real. Por lo tanto, estamos hablando de gente a la que no le gusta dar clase, a lo mejor le gusta investigar, pero tenemos un problema en cómo medimos las contribuciones, por ejemplo, en la universidad, porque la educación está muriendo, ¿eh?
Después, si conectamos todo esto con la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, que todos conocéis perfectamente, al final la creatividad se conecta con tu fuente vital de talento. Vas a ser bueno en aquello, en aquella inteligencia, en aquellas cosas que te apasionen, ¿vale? Bien, ¿qué foco tenemos o qué focos tenemos en esto, no? Pues hombre, es importante. Sabemos que el optimismo es muy importante para trabajar bien, para ser creativos. La motivación, en este caso que os contaba de este catedrático, para mí el gran drama es que en esas personas se ha perdido la pasión y la motivación. Tenemos que ver, es trabajo de los líderes en los entornos educativos, ver cómo sacamos a esa gente de ese agujero negro mental en el que llevan a lo mejor 10 años. Auténticos agujeros negros. Y hay que motivar, hay que saber cuáles son las teclas que hay que tocar para que esta gente cambie. Tenemos que jugar. Fijaros, nosotros en el mundo de la empresa cada vez estamos trabajando más. Nosotros hacemos consultoría, pero en VIAP también hacemos mucho desarrollo, muchos talleres de formación con directivos. Y desde hace unos años para acá hemos descubierto que la gente no aprende de forma cognitiva, aprende jugando. Cada vez jugamos más con directivos, cada vez hacemos más cosas experienciales, es decir, que aprendan haciendo, porque lo cognitivo no funciona mucho. Y también hemos descubierto otra cosa, que si queremos cambiar a las personas y generar procesos de aprendizaje en las personas, tenemos que cambiar los hábitos de las personas. Y los hábitos no se cambian dándole a una persona una charla. ¿Sabéis? No se cambian. Lo cognitivo no funciona en el aprendizaje, por ejemplo, de adultos. Es una cosa sorprendente. O funciona poco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con muchos directivos? Hacerles seguimiento. Oye, ¿que quieres trabajar tal tema, tal otro? Bien, pues esta semana, cada vez que hagas esto, me mandas un SMS, me haces un reporting, un correo, pero hay que hacer un seguimiento conductual. Además, también sabemos desde la neurociencia que para que un hábito nuevo se instale en nosotros, necesitamos 21 días de repetición. Por ejemplo, pensar en vosotros mismos el próximo 1 de enero apuntándoos al gimnasio este que nos apuntamos todos, ¿no? Diciendo, bueno, este año iré al gimnasio. Y pagas el año completo así para empezar. Después te descubres que has ido 4 veces o 5 en todo el año, ¿no? Seguro que a más de uno le ha pasado esto. No pasa nada. ¿Qué pasa? Pues que realmente no está el hábito en ti. Tienes que conseguir ir 21 veces y en ese momento ya tendrás el hábito. Tened en cuenta que los hábitos son conexiones neuronales y una conexión neuronal mielinizada, que es en el fondo un hábito, no se destruye. Lo que podemos hacer con los hábitos es construir nuevos hábitos encima. Pero los hábitos, yo por ejemplo fumo, incluso aunque deje de fumar sigue siendo fumador, esto lo sabéis los fumadores. Los hábitos permanecen, están ahí latentes. Podemos construir encima, podemos mielinizar, por decirlo así, encima. ¿Vale? Después, grandes cambios que tenemos que hacer en las organizaciones. Yo creo que para todo esto hace falta espacios. Se hablaba esta mañana también de espacios para la creatividad. Yo creo que esto es fundamental. En el mundo de la empresa, por ejemplo, lo estamos haciendo. Qué importante es el sitio donde trabajamos o los sitios donde trabajamos, porque ya no hay un sitio. A lo mejor muchos de vosotros consideráis todavía que se trabaja en un sitio, en un despacho, es verdad, pero en el futuro, por lo menos en el mundo de la empresa, tu despacho está en tu despacho, si quieres, en la empresa, a lo mejor está en tu casa, a lo mejor está en el AVE, a lo mejor está en el avión. Está en muchos sitios tu despacho. A lo mejor está en casa de tu cliente. Está en muchos sitios tu despacho. Pero por lo menos que los espacios que tengamos más o menos propios, que sean sitios donde podamos fluir, sitios bonitos. Claro, el mismo Google y muchísimas empresas como Sengo, que os voy a contar después, consideran que el espacio es algo importante para la creatividad, para la inspiración. ¿Vale? Es decir, espacios que generen fluidez y, muy importante, romper valores culturales. Tenemos que empezar a romperlos. El mismo Papa claramente está rompiendo valores culturales dentro de la Iglesia, ¿sí o no? Hay que generar nuevas formas de pensar, nueva cultura. Y esto es trabajo del líder. Segunda gran competencia, lo que llamamos liderazgo sinérgico. Necesitamos empezar a conectar cosas. Necesitamos empezar
Por supuesto que en la educación, esta mañana también se hablaba de generar conexiones, de colaboración, de cooperación en el aula y del nuevo rol de los educadores como una parte de estas redes. Fundamental. En el mundo de la empresa es lo mismo y en el mundo de las organizaciones educativas debería ser igual. Es decir, ¿cómo los politizamos unos a otros? ¿Cómo generamos redes de colaboración? ¿Cómo trabajamos conceptos de colaboración abierta, de innovación abierta? Que son temas fundamentales y que son grandes focos en esta gran competencia, ¿no? Fijaros, hoy el poder, más que en las empresas que hacen o en las organizaciones que hacen muy bien una cosa, está en las redes que son capaces de colaborar para hacer cosas novedosas y hacerlas muy bien. ¿Qué nos hace falta en las organizaciones a nivel interno? Y diréis, esto es muy difícil. Sí, es muy difícil porque nuestra cultura hace que sea difícil y porque nuestros líderes están haciendo que esto sea difícil. Somos monos muy jerárquicos, vamos a decirlo muy claro. Somos hiperjerárquicos. ¿Sabéis que los monos, como los chimpancés y tal y cual, los chimpancés son súper jerárquicos? 20 monos, sabéis que están hasta en 7 líneas jerárquicas. Son tremendos. Los bonobos, por ejemplo, no sé si conocéis a los bonobos. Sabéis que los bonobos, el que manda es una hembra, ¿vale? Y son mucho menos jerárquicos y mucho más bondadosos, ¿no? Pero nosotros, por alguna extraña razón, somos hiperjerárquicos e hipercontroladores, un poquito como los chimpancés. Entonces, nos cuesta la horizontalidad, romper jerarquías. Os voy a contar que ahora una de las grandes tendencias, por ejemplo, en el mundo de la empresa es lo que llamamos las redarquías. Las jerarquías son jerarquías dinámicas. Es decir, la jerarquía cambia en función de las cosas que estamos haciendo. A lo mejor tú para esto tienes que liderar y ser el jefe, pero para otra cosa no. Fijaros, esto hace falta humildad. Humildad. Humildad dentro de las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos en VIAP. Es decir, yo soy socio, pero a lo mejor no sé sobre muchas cosas. Si tenemos un proyecto sobre un tema que yo no sé mucho, a lo mejor una persona que es un consultor senior es quien lidera ese proyecto y es mi jefe. Y no pasa nada. Lo que pasa es que lo que nos gusta el poder, lo que nos gusta el poder y la jerarquía. Fijaros, en el mundo de la empresa, un amiguete mío que trabaja en una multinacional de las telecomunicaciones, no española, por lo tanto, hay dos, me dice, oye, en mi departamento somos 10, 8 managers y 2 becarios. ¿Quién trabaja? Los 2 becarios. 8 managers en un grupo de 10, no son muchos. Necesitamos algo mucho más horizontal, necesitamos redarquías, necesitamos innovación abierta. ¿Qué es la innovación abierta? Introducir dentro de nuestras organizaciones personas que vienen de fuera a aportarnos ideas. Personas, pequeñas empresas, instituciones de todo tipo. Los americanos, en Estados Unidos hace ya muchos años, se han dado cuenta que las mejores ideas no están dentro de las grandes corporaciones y no salen de las personas que tienen una nómina por alguna extraña razón. Y los americanos, como sabéis, los Cisco, los Microsoft, los Google, lo que van haciendo es coger ideas y van invirtiendo en pequeñas empresas que están a su alrededor, en su ecosistema, y van cogiendo ideas, van incorporando a esas empresas ahí. Bien, cojamos esa idea en su esencia. Es decir, podemos aprender de lo que hay fuera. Podemos incorporar ideas de otros sectores, de, yo qué sé, de 1000 sitios. También en el mundo de la empresa tenemos una extraña idea que fuera de España no existe, que es que todo el mundo tiene que tener experiencia, por ejemplo, sectorial. ¿No? ¿Por qué? Sí, hay casos clarísimos de que es bueno traer a gente de fuera a las organizaciones. Por ejemplo, el caso de la Barbie, que todos conocéis, y los que sois de mi generación y tal también. La Barbie, que es la gran innovación en el sector juguetero de hace ya 30 años, 40. ¿Sabéis quién creó la Barbie? Una chica que se llama Ruth Gessner. Pero fijaros lo curioso del caso. Era una chica que no trabajaba en Mattel, o sea, llevaba un mes trabajando en Mattel nada más, no tenía experiencia casi. No era directiva, era una persona, era secretaria, de hecho, pero tenía una cosa muy importante, que es que era la mujer del presidente. Entonces la idea se la contó en la cama, ¿no? Esto ayuda siempre. Bien, a mí lo que me hace pensar, cuando yo conocí este caso, dije, bueno, si esta chica, esta mujer, no hubiera estado casada con este hombre, ¿cómo habría habido mecanismos de comunicación en la organización para contar esa idea, ¿no?
Porque a veces tenemos grandes ideas, muchísimo talento, muchísima creatividad en las corporaciones, pero no escuchamos, y esta mañana también se hablaba de escuchar en el sistema educativo a los alumnos. ¿Y por qué no escuchamos a nuestro equipo? ¿Y por qué no escuchamos a la gente que podría decirnos cosas aunque esté fuera de nuestro equipo? ¿Vale? Y fijaros, ¿y por qué no nos hacemos preguntas? En el caso de Ruth Gessner, que es la creadora de Barbie, se hizo una gran pregunta que nunca nadie se había hecho en su sector. Se hizo la pregunta de por qué todos los juguetes, o sea, todos los muñecos, tienen que ser bebés. Es una pregunta súper rupturista. También esta mañana se hablaba de hacerse preguntas. Y hablaremos después de hacernos preguntas. Esta es una de las grandes claves de la creatividad y de la innovación, hacernos preguntas. Y lo curioso que hemos visto, al menos en el mundo de la empresa, no sé en vuestro mundo si esto será así, pero supongo que será parecido, que es que la gente cuando lleva mucho tiempo metida en un sitio, vive en el día de la marmota eterno. No se hace preguntas, deja de hacerse preguntas. Bueno, yo tengo el caso de Leire, que es una de mis sobrinas. Fijaros, esta mañana hablábamos de hacer preguntas, y yo me acordaba de este caso, me he acordado esta mañana escuchándote de este caso. Leire ya tiene 15 años, y un día, mis abuelos maternos son de Astorga, de un pueblo de León, que muchos conoceréis, de un pueblecito cerca de Astorga, ¿no? Entonces, toda la familia nos vamos allí en verano, a mediados de agosto o una semana. Entonces estábamos allí en la típica semana de vacaciones, habíamos hecho una barbacoa, y yo ya después de comer estaba tumbado en el sillón, como supongo que muchos de vosotros haréis, intentando dormitar, ¿no? Entonces de repente llega la niña. En ese momento tendría como 8 años, ¿no? Se acerca y me dice, oye tío, tengo una pregunta, ¿no? Digo, bueno, pues pregunta, aquí estamos, para lo que haga falta. Y me dice, bueno, pues, ¿qué fue antes, el mundo o Dios? ¡Guau! Eso es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta metafísica, ¿sí o no? Y te la hace una niña de 8 años. Es una grandísima pregunta. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo su madre a los pocos segundos de hacer la pregunta? Oye, deja de preguntar idioteces al tío. Y se la llevó, ¿no? Esto es un gran ejemplo de cómo también nuestro entorno nos va matando también esa creatividad o esa capacidad de hacer preguntas, ¿vale? Bien, entonces, como os decía, necesitamos gente, necesitamos innovación abierta, inteligencia colectiva. Estamos tirando el talento que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Aprovechémoslo, porque a veces hay más del que pensamos, ¿eh? Bueno, y por supuesto, ahí os pongo algunas palabras clave como social media, vinculación, comunidad, que están asociadas a todo esto. Grandes cambios en los que tenemos que trabajar. Flexibilidad organizativa. Necesitamos organizaciones más flexibles, más rápidas, más ágiles. Porque las cosas cambian muy deprisa, y lo vamos a ver ahora en la próxima competencia. Las cosas van muy deprisa. Tenemos que cambiar deprisa, necesitamos. Y necesitamos clarísimamente participación y horizontalidad. Las organizaciones hiperjerárquicas están muriendo. Y necesitamos mucha autonomía y mucha autogestión. Fijaros, en el mundo de la empresa y en cualquier organización, parece ser que hay personas que se tienen que encargar de controlar lo que hacen los demás y que su trabajo históricamente ha consistido en el control y la supervisión. Está muy bien. Pero el tema es que yo creo que eso va a tener que ir cambiando, porque la gente no crece. O sea, si tú estás controlando a todo el mundo, si le estás diciendo lo que tiene que hacer en cada momento, porque la vida adulta a veces es así. Hay alguien que te dice lo que tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Oye, pero esa gente, cuando tiene 50 años, ¿no sigue pensando como un niño? Si nunca has tenido autonomía y nunca te has autogestionado tú, si has dependido siempre de terceros. Entonces, un cambio importantísimo en el liderazgo es cómo aumentar, o sea, cómo dar lo que llamamos en inglés el empowerment, cómo dar posibilidades de toma de decisiones, cómo dar autonomía y cómo ser responsable. La gente tiene que ser responsable. Lo veréis en el caso Sengo que contemos un poco al final, ¿vale? Bueno, la tercera competencia, y voy a hablar un poquito más rápido, es la que llamamos liderazgo visionario. Y es muy importante, pero yo creo que esta es más conocida. Esto es intentar entender la realidad, intentar entender los sistemas complejos de una forma más o menos integral, ¿eh? Aquí es importante identificar las tendencias del entorno. Aquí es importante saber con qué capacidades cuentas también en tu organización, qué recursos, qué capacidades tienes. Porque después tendrás que tomar decisiones estratégicas, tendrás que generar
visiones de cómo va a ser el futuro. Y además tendrás que cambiar de prisa, como os decía, y en paralelo a las tendencias. E incluso a poder ser de forma proactiva. Hay mucha gente que espera liderar un sector, un área, lo que sea, en el mundo de la empresa, pero nunca se atreve a ser el primero en dar un paso. Esto es tremendo. ¿Vale? Entonces tenemos que ser también proactivos en estas nuevas visiones, en estos nuevos modelos educativos, como queráis. Focos aquí, para mí es muy importante a la hora de visionar futuro, conversar. Uno de los grandes temas, una de las partes importantes de la hoja de ruta de un líder en cualquier sector es conversar con su gente. Fijaros, yo he identificado a lo largo de mi vida profesional líderes muy curiosos, lo que yo llamo, por ejemplo, los jefes oso. Hibernan, ¿no? Esto es gente que aparece por ahí, pero nunca se le ve. O sea, nunca está en las conversaciones, nunca está al meollo. Cada 6 meses sale de su agujero y entonces de repente quiere hacer cosas, ¿no? Esto no funciona así. Liderar es estar, liderar es conversar. También en el mundo de la empresa tenemos clarísimos ejemplos de líderes que viven en una planta, normalmente en la de arriba del todo, 500 metros cuadrados para estar allí con su secretaria a lo mejor y poco más. Y es que, ¿qué harán allí todo el día? Están desconectados completamente de su realidad. No conversan, no se mezclan. Yo creo que un líder hoy es el que come en el comedor con todo el mundo, en el que habla con cualquiera, el que se entera de los problemas de su organización, el que investiga cosas, el que es curioso, y no solamente de lo que pasa en su organización, sino de lo que pasa fuera, de esas tendencias que decíamos antes. Y además, aquí tenemos foco en la apertura mental, en iterar, en probar cosas. Si esto no funciona, ya probaremos otra cosa, pero no estamos siempre con ese recelo de ¿y si nos equivocamos? Bien, pues si no te equivocas, no aprendes. Esto es otra vía de aprendizaje, claramente. Eso sí, el cambio, siempre inteligente. Es decir, siempre tenemos que pensar, como líderes en nuestra organización, qué cosas tenemos que cambiar y es necesario cambiar, y qué parte, si queréis, de nuestro ADN, de las cosas que hacemos, tenemos que seguir haciendo igualmente, porque las hacemos bien. Y esta mezcla entre el ADN nuevo y, si queréis, el ADN anterior, tenemos que pensarla. Y esto implica también tomar decisiones. Bueno, cambios que hay que hacer aquí. Pues, hombre, explorar, implementar nuevos modelos educativos. Si habláramos de empresa, pues nuevos modelos de negocio, ¿vale? Y rápido, ¿vale? Pues cuarta metacompetencia, si queréis, de ese liderazgo más creativo, más de segundo grado. A mí me gusta llamarlo liderazgo espiritual. Y cuando hablo de espiritual, no hablo necesariamente de un liderazgo asociado a temas religiosos, o sí. Vamos a ver, yo creo que la gente ya no trabaja en las organizaciones solo. Hombre, hoy me diréis, hombre, con la crisis a lo mejor esto no es del todo. Pero no trabajas solo por un sueldo. Tienes que darle a la gente un sentido. La organización, los líderes, necesitan que la gente que trabaja con ellos tenga un sentido en lo que hace. Porque si tú no te levantas a las 7 de la mañana o a las 7:30, te estás duchando y estás emocionado con lo que vas a hacer, ¿por qué te levantas? Pues a lo mejor no te levantas, o sea, quiero decir, o te cuesta un mundo, porque no vas a disfrutar. Hay una conexión aquí con la pasión también, ¿no? Saber por qué trabajas, qué sentido tiene. Yo sé además que en el mundo educativo esto se ha trabajado mucho más, porque seguramente mucha gente que trabaja en este sector es muy vocacional y sí tiene un sentido el trabajo que se hace. Pero a veces hay que volver a recordarle a las personas cuál es el sentido de lo que hacen y por qué trabajan y por qué valores trabajan. Y para mí es importante, por ejemplo, lo que digo ahí, ¿no? Dejar una huella, tanto a nivel social como a nivel personal. Y tenemos que saber cómo, qué estamos aportando a la sociedad. Y generar organizaciones que me gusta a mí llamar con alma. Una organización con alma es una organización viva, es una organización rica, es una organización que tiene sentido. Hay sitios y hay empresas que realmente no tienen alma, y es una pena. Bueno, en esta competencia, en esta metacompetencia, ¿qué focos tenemos aquí? Pues aquí tendríamos que meter, sin duda, por ejemplo, temas como la ética. Que en el mundo de la empresa lo hemos vivido con mucha fuerza esto, ¿no? Los dilemas éticos han sido muchos en las últimas décadas. Fijaros, yo, por ejemplo, recuerdo hace unos años haciendo un plan estratégico para una empresa de un gran grupo de construcción, ¿no? Nos decían los directivos, yo recuerdo comiendo con ellos, decían, oye,
es que tenemos una nueva obra en Huelva, creo recordar que era, ¿no? Y decían, bueno, ¿y qué hacemos? Porque es que los políticos nos piden ya no sobres, sino bolsas. Y claro, el tema que decían ellos es, ¿y qué hacemos, no? Claro, yo siempre les decía, oye, si lo haces una vez, lo vas a hacer 1000 veces. Si caes la primera vez, caerás 1000 veces. Pero hemos tenido unos problemas éticos en este país sin parangón. También os digo una cosa, todos los estudios nos muestran que el nivel ético de una sociedad y la corrupción en una sociedad correlaciona de forma inversa con el desarrollo económico de esa sociedad o de ese país. Y la mayor corrupción, menor crecimiento económico, menor crecimiento o menor bienestar social también. Y si queréis ver ejemplos, iros a África, por ejemplo. Yo recuerdo hace unos meses que iba a dar una conferencia a Almería y me llevaba un chico, que no recuerdo de qué país era, de la zona central de África, por ahí cerca del Congo, tal y cual, pero no era esto, ¿no? Y tenía mar, ¿no? Entonces estábamos hablando de corrupción y decía, bueno, si tú quisieras, de verdad, aquí en España me decía, no sabéis lo que es la corrupción, realmente. Vete a mi país. Todo el sistema es corrupto, ¿no? Bien, no estamos lejos, no hemos estado lejos. Y yo creo que en esto tiene mucho que decir la escuela también. ¿Qué valores vivimos? Y es muy importante. Aquí también tendríamos foco en la trascendencia, en lo que hacemos, en la transformación social y personal. Y grandes cambios, aprender a vivir, ¿no? Claro, hace poco me contaban, he vivido un caso cercano de bueno, yo no lo conocía, pero era una persona cercana a una de mis cuñadas, se ha muerto el marido de una de sus mejores amigas, ¿no? ¿Y de qué se ha muerto? Pues se ha muerto de cansancio profundo, se ha muerto este hombre con 44 años de un exceso de trabajo increíble. Era empresario, 7 empresas, metido también en el mundo de la construcción y estas cosas, fracaso absoluto, estrés increíble, y se ha muerto con 44 años, con unas deudas increíbles, ¿no? Yo creo que tenemos también que aprender y enseñar a nuestros alumnos a vivir y qué es una vida buena y qué es una vida lograda. Es muy importante. Y también un líder de una institución educativa debería estar muy centrado en esto. Las personas que trabajan con él deberían ser personas que consiguen vidas logradas, porque tú no puedes transmitir lo que tú no vives. Y personas que le encuentran sentido a lo que hacen, ¿vale? Vamos a la quinta competencia, que es el liderazgo divergente, y esta mañana se ha hablado mucho de este tema. Vamos a ver, aquí la idea es que los líderes también tienen que saber, o tienen que tener por lo menos el interés en imaginar cosas. También se puede crear cuando somos mayores, también podemos ser creativos cuando somos mayores. De hecho, hay mucha gente creativa. No solamente los niños son creativos, por supuesto que lo son, pero cuando somos mayores, y cuando lideramos un colegio, y cuando lideramos cualquier tipo de institución educativa, ¿dónde está nuestra creatividad? Pues tenemos que sacarla, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que desaprender las cosas que hemos aprendido, lo que nos han dicho que hace un líder de una institución educativa, y a lo mejor tenemos que reinventarlo y volver a crear nuestro puesto. Porque a lo mejor lo que nos contaron de lo que era ese rol hace 20 años, hoy ya no es el rol que deberíamos tener. Entonces necesitamos imaginar cosas diferentes, crear ideas diferentes, rodearnos de un equipo de personas que no nos digan todos los días sí, buana, que esto es muy humano, es decir, rodearse de pelotas a poder ser mediocres, que nunca te digan la verdad, y después criticamos a Chávez, que esto mola. Chávez es el campeón de esto, ¿vale? Pero nosotros también. A la gente le gusta siempre que le regalen los oídos. Por eso es muy importante para el liderazgo divergente personas inconformistas, rodearte de inconformistas positivos, un inconformista positivo. O sea, además sabemos también desde la psicología social que las personas creativas son inconformistas. El conformismo nos hace clones. Y sabemos más o menos que, por la psicología social, que el 80% de las personas de este planeta tienden al conformismo. Acordaros de experimentos como el de Asch y otros muchos de la psicología social que nos hablan que la gente, en general,
Somos muy conformistas. Es decir, el dicho ese de ¿dónde va Vicente, dónde va la gente? Es verdad, desgraciadamente. Y solamente los inconformistas osan pensar. Los intraemprendedores, en toda organización empresarial o educativa, hay personas que lideran proyectos sin tener poder, que generan ideas, que las lideran. Esto es un intraemprendedor. Por ejemplo, hace unos años, además, aquí en Valladolid, hicimos un proyecto muy curioso que era sobre intraemprendedores en Castilla y León. Y cogimos una muestra de 120 y tantas empresas en la comunidad y correlacionamos número de intraemprendedores, fuimos identificando intraemprendedores en esas empresas, número de intraemprendedores con resultados de la organización. Y lo curioso es que la correlación era brutal. Es decir, cuanto más intraemprendedor hay en una organización, mejor le va a la organización. Y esto, un intraemprendedor tiene un toque de inconformismo. Un intraemprendedor no es una persona que va todos los días a un sitio a repetir lo que hace. Un intraemprendedor piensa, un intraemprendedor crea, un intraemprendedor está con la cosa de cómo vamos a mejorar, qué nuevos proyectos vamos a lanzar, ¿vale? Está imaginando, está teniendo ideas, está empatizando en el caso del mundo de la empresa con los clientes, o en nuestro caso a lo mejor con los alumnos, ¿vale? Y se sale de las normas. Las normas, en general, en un entorno, en un sistema social, no nos permiten ser muy inconformistas. Eso sí, siempre hay que buscar el inconformismo que yo llamo positivo. Los americanos para el inconformista negativo tienen una palabra que es el passion killer, el que te mata la pasión, ¿no? Estos hay muchos, es decir, hay mucha gente negativa que siempre no. Esto es tan malo como ser conformista, ¿me seguís? O peor. El inconformista positivo es el que ve un problema, quiere lanzar una idea, un proyecto, pero siempre da una solución buena. ¿Me seguís? Hace propuestas. ¿Vale? Bien, vamos al liderazgo organizacional. El centrado en simplificar. Fijaros, ¿cuál es esta metacompetencia? ¿De qué va? Va de simplificar organizaciones. Va de que nos han contado muchas mentiras en los últimos 20 años sobre cómo deberían funcionar las organizaciones, tanto empresariales como educativas. O sea, nos hemos vuelto tremendamente burocráticos. Os voy a contar una pequeña historia en un par de minutos de algo que me pasó en Sevilla hace algo más de un año. Estaba en un proyecto, Sevilla, cliente en Sevilla, vuelta del proyecto, creo que era un martes o un miércoles, Santa Justa, llego a las 3:15, mi tren salía a las 4:45, tenía media hora y me daba tiempo a comer un bocadillo. No comer de primer y segundo plato. Entonces, pues llego, si conocéis Santa Justa, pasas atención al cliente a la izquierda y un bar. Alguno lo está visualizando, seguro, ¿no? Y me pongo en ese bar. Llego y digo, quiero un bocadillo de jamón y queso. Me dicen, no hay. Entonces me dicen, mire la carta. Miro la carta y veo nada más empezar un bocadillo de jamón serrano. Ahí está la foto del jamón york, pero no, jamón serrano. Y veo pues, el bocadillo de jamón serrano. Y digo, ¿tenéis queso? Y dicen, sí, por supuesto. Digo, pues entonces tendremos bocadillo de jamón y queso, ¿no? Dice, no. Digo, ¿por qué no? Dice, mire, es que no tengo tecla para cobrarle. ¡Guau! Y entonces, pero no acabáis la cosa, ¿no? Me dice que no tiene tecla, el camarero, ¿no? Y entonces yo llego y le digo, bueno, pues mira, pues hombre, regálame el queso, ¿no? Y entonces me dice, no puedo, porque tenemos una gestión de stock muy fina y tal y cual y no sé qué, y entonces si te regalo una lonchita de queso, mi gerente esta noche me dirá que ¿dónde está la lonchita? Digo, bueno. Entonces digo, oye, ¿y por qué no me cobras un pepito de ternera? Compensamos y me haces el de jamón y queso. Y dice, no se da cuenta usted que tengo el mismo problema. Digo, a ver. Dice, claro, la gestión de stocks, ¿no? Dice, claro, si yo le cobro el pepito de ternera, me va a sobrar un filete, me faltará el jamón y el queso, no sé qué. Digo, wow, me lo está diciendo un camarero esto, ¿no? Dice, mira, es que tenemos un ISO 9000. Digo, pasmado con el ISO 9000, ¿no? Estaba yo allí. Y entonces, con el ISO 9000... Y entonces, pues bueno, la excusa era el tema de calidad y no sé qué y tal y cual. Entonces, llega la cosa, porque yo sigo insistiendo, ¿no? Ya salieron 4 camareros, el de la cocina, tómese un bocadillo de jamón, digo, bueno, pero es que lo quiero con queso, tal. Y entonces a los 4 les digo, bueno, ¿vais a ser capaces entre los 4 de hacer un bocadillo de jamón y queso?
Y entonces llega un camarero por detrás, me toca así, pin, pin, pin. Y dice, está siendo usted un cliente molesto, ¿eh? Digo, bueno. Entonces, ¿qué? Digo, bueno, lo que dije, bueno, pues me voy, ¿no? Me fui al bar de al lado, me hicieron un bocadillo de jamón y queso y tan a gusto todos y tal y cual. Desde ese momento creo que hay dos tipos de organizaciones. Las que son capaces de hacer bocadillos de jamón y queso y las que no. ¿Vale? Veo que os ha pasado esto también alguna vez, ¿no? Bien, ¿por qué os cuento esto? Porque la siguiente metacompetencia es la complejidad. Hemos generado, y no sé, las organizaciones muy grandes, las empresas muy grandes, han generado una cantidad de burocracia tremenda. Y está muy bien planificar, estructurar, tal y cual, pero llegar a la hiperburocratización no está bien. Hoy el reto de los líderes es simplificar las organizaciones. Lo estamos viendo en todo, en las estructuras, incluso en los sistemas de información, en el software. Tendencia clara, simplificar, irnos a temas como el software como servicio. Estamos simplificando totalmente procesos, ideas, sistemas. Y esto es muy importante que entre en la cultura de nuestra organización porque nos va a permitir gestionar mucho mejor el tiempo. El otro día estábamos en un proyecto con Vodafone, con directivos de Vodafone. No os lo podréis creer, pero es que más de 30 horas a la semana o 35 las dedican a estar de reuniones. Y dices, bueno, ¿y esta gente cuándo trabaja? No trabajan, o sea, están toda la vida de reuniones, ¿no? Entonces, tenemos una gestión del tiempo terrible, hacemos procesos terribles a veces, no delegamos, yo qué sé. O sea, y esta disciplina va ahí, ¿no? A simplificar todo, a tener a lo mejor menos reuniones, a focalizarnos más en la estrategia, incluso hacer un cuadro de mando integral, un balance scorecard que os pongo ahí, que utilizamos mucho en el mundo de la empresa, ¿vale? Y ya, con esto, no sé si tengo tiempo. ¿No tengo tiempo? Bueno, pues entonces os lo dejo en Internet para que lo veáis. Es un caso, si queréis os cuento, os doy dos pinceladas de Senco. Senco es una empresa brasileña, creada en el año 53. Ricardo Ketzeler es su CEO, su presidente. Y me parece uno de los casos más increíbles, junto con empresas como Sanlux, o empresas como Google, o si queréis Apple, que son casos más conocidos, casos de líderes hipercreativos que han generado organizaciones tremendamente creativas. Y que os doy un dato, Senco es líder mundial en 9 sectores. Y no os creeríais cómo funcionan. Casi no tienen jerarquía o tienen muy poca. Grupos de 150 o 200 personas. La gente puede elegir su horario. La gente puede elegir lo que cobra en función de lo que contribuye. Muchos empleados son socios, algunos, otros no. Los sindicatos se dedican a dar cursos de contabilidad y finanzas para que todo el mundo entienda las cuentas. Ricardo Sendler come todos los días con su gente. Yo qué sé, un tipo de liderazgo totalmente rompedor que ha generado una cultura organizativa tremendamente innovadora, tremendamente creativa y que están siendo los líderes de un sector industrial, un sector naval, donde no ha habido empresas de este tipo jamás y donde todas las empresas han sido empresas clásicas y se lo están comiendo con patatas. Una empresa brasileña. Y si los brasileños lo pueden hacer, nosotros también. Tener en cuenta que están considerados los más vagos del planeta. Junto con nosotros, los griegos y tal y cual. ¿Vale? Entonces, si ellos lo pueden hacer, nosotros también. ¿Vale? Bueno, pues con esto os lo dejo para que lo veáis y con esto nos vamos ya al debate. Muchas gracias. Bueno, Juan, estoy impactado con tu historia de bocadillo, ¿eh? Sí. No doy crédito, pero me ha pasado también. Me ha pasado, ¿no? Bueno, ahora en este stand tan bonito que hemos puesto aquí, voy a invitar a dos personas. Vamos a hablar y vamos a intercambiar un poco las ideas sobre esto que nos ha contado Juan Carrión tan interesante. Os recuerdo que en vuestra agenda tenéis una parte para hacer preguntas. Por favor, escribidlas y el personal de organización a los lados recogerá las preguntas. Seleccionaremos algunas que reflejen un poquito las inquietudes de todos e intentaremos también transmitírselas a ellos. Vamos a presentar a dos directores. Begoña Gerendiain, directora del Centro de FP María Inmaculada de Pamplona, de Religiosas María Inmaculada. Un fuerte aplauso para ella. Aquí está. Muy buenas. Y también a Pedro Huerta, coordinador del equipo de titularidad de Colegios Trinitarios de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y sobre liderazgo, creatividad, bocadillos, jamón y queso, os dejo charlando. Perfecto. Pues nada, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Nosotros somos los inconscientes que hemos venido a representaros un poco a todos y no porque sepamos más, al revés, sino porque queremos representar a todos un poco para poner un poco las palabras que nos ha dicho Juan en consonancia con lo que es la escuela, ¿no? A mí lo primero que se me ha ocurrido es que cuando te he oído contar la historia del queso me he reído mucho, pero luego te paras y piensas y dices, ¿cuántas veces yo seré la del queso? ¿Cómo? ¿Cuántas veces yo seré la del queso? La del queso y dónde está mi queso y esto se hace así, porque nosotros hay veces que somos muy dueños del queso. Es verdad. Y quizá todos lo hemos sido, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser conscientes de cuando estamos diciendo que no podemos hacer un bocata de jamón y queso Sí. simplemente por una regla que nos hemos autoimpuesto, que a veces puede ser muy tonta. Y yo creo que esto tiene que ver con el nivel de inteligencia del sistema, si os dais cuenta. Yo os contaba esto por lo complejo que hemos hecho las organizaciones. Yo no sé en el mundo educativo, y lo conoceréis vosotros mucho mejor, pero al menos en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, las grandes corporaciones ahora mismo están en un reto de simplificación total, porque se han hecho tan complejas los sistemas de información y que hacen que la gente no pueda a veces ni trabajar. O sea, sistemas realmente complejísimos, sistemas ERP, CRM, muy complejos, ¿no? Y el reto, simplificarlo todo. ¿Cómo hacemos organizaciones ágiles y simples? En todo, o sea, en procesos, en sistemas, en toma de decisiones, porque si no es que tardamos tanto. Claro, yo cuando trabajaba en una multinacional, por ejemplo, como Sun Microsystem, que es una empresa increíble, pero yo pensaba que pedir una mesa o una silla para una persona nueva que contratabas, es que lo normal es que tardaran 20 días en traerla, ¿no? Ahora, por ejemplo, que trabajo en Viap, que es una empresa que somos pequeños, somos 20 y tantos, y realmente te das cuenta que comprar una mesa, una silla y un ordenador se puede hacer para el día siguiente. Esto es sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan complejo una multinacional que incluso un proceso de compra muy sencillo como una mesa, que debería ser algo muy rápido, es que tardas 20 días. Y eso es un ejemplo muy tonto, pero imagínate otros procesos, ¿no? Yo creo que es un gran reto. Y además, un gran reto donde además casi todo el mundo puede aportar, porque fíjate, en temas de gran creatividad, de producto, de grandes ideas, a lo mejor no todo el mundo, a todos los niveles, puede aportar y contribuir. Yo creo que todo el mundo, y os lo ponía por ahí, tiene que tener claro que su trabajo también tiene que ser un trabajo creativo, en cualquier nivel organizativo. Y a lo mejor ese trabajo creativo tiene que ver con simplificar cosas, Sí. a cualquier nivel. Precisamente en los centros que representamos, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos un hándicap importante en esto. Y es el tema de que somos centros con un ideario y con un carácter propio muy claro, muy evidente, que seguramente todos hemos trabajado mucho, pero ese ideario, ese carácter propio a veces nos limita también, ¿no? Y limita esa capacidad creativa y también la capacidad de liderazgo, porque limita también, sobre todo, la capacidad que tenemos de que, lo que tú decías antes, la gente piense por sí misma, la gente sea autónoma. Yo me quedaba sobre todo con, de todo lo que nos has contado, la cuestión del liderazgo espiritual. Y me parece algo muy importante y muy interesante, y no por lo que muchas veces nosotros creemos, ¿no? Que el liderazgo espiritual parece que es nuestro liderazgo, parece que es lo nuestro, porque como la mayoría pues estamos en el tema de la espiritualidad, de lo religioso y tal, pues parece que es lo nuestro, ¿no? Bueno, y lo es, de alguna forma lo es también, ¿no? Lo es, sí, pero lo es siempre que trabajemos el sentido holista de la realidad que tú decías, ¿no? El sentido de que aportemos y colaboremos, no solo porque yo creo que en nuestros centros, en nuestros colegios, en nuestros equipos directivos y equipos de gestión, a veces cuando hablamos de lo espiritual nos quedamos solo en ese sentido de la existencia de los que estamos, en el sentido de la interioridad, en el sentido de trabajar lo personal, y se nos olvida una dimensión importante del liderazgo espiritual, creo yo, que es el sentido también de que esa interioridad transforme la realidad. Transforme la realidad. O sea, que tú desde tu interior consigas transmitir eso al exterior. Claro. Eso es fundamental, si no trabajas eso. Exacto. Y cómo compartir y cómo trabajar con los que están a mi alrededor y con las personas que son los que tienen que hacer esa transformación, porque son los que están en contacto con esa dimensión. Cómo transmitir que ese sentido inconcluso de la propia existencia que tenemos, ¿no? Puede tener una explicación y no solo una explicación, sino un final que depende de ti, que depende de tu compromiso,
pues es uno de los, creo que de los los aspectos grandes más temas, ¿no? complicados, ¿no? de ese liderazgo. Además, tiene que ver mucho con la comunicación también, porque tú decías, Sí. ese trabajo en tu interioridad, ¿cómo lo llevas fuera? También es un tema clave, porque muchas veces ese trabajo se produce en muchas personas, es muy interior, ese autoconocimiento, esa interioridad, pero el tema es cómo lo comunicas y cómo ayudas a otros. Por ejemplo, fijaros, y esto es un mundo diferente, en el mundo de la empresa trabajamos mucho, por ejemplo, con proyectos, con programas de mentoring, con temas de coaching. También en esto, yo creo que en el mundo educativo se podría hacer, ¿no? Sí. A tu equipo, aprender a trabajar esa comunicación, ese desarrollo personal con tu equipo, para mí es un tema fundamental. A mí también me gustaría reivindicar un poco aquí la figura, todos nosotros que venimos que somos escuelas católicas, hemos tenido fundadores y fundadoras en unos momentos determinados de la historia que han sido unas figuras con todos estos liderazgos sin saber que los estaban haciendo. Porque por eso realmente han trascendido, por eso han tenido un legado y estamos nosotros aquí. Yo leí una vez a Alfredo Hernando que decía una frase que se me quedó muy grabada, que decía que no teníamos que hacer lo que nuestra fundador o fundadora hacía, sino lo que haría en este momento. Y es porque lo que estabas comentando antes, que muchas veces somos muy bonitos, muy buenos, el buenismo, no salimos, y realmente para lo que nos tiene que servir el ver es para darnos cuenta que tenemos un montón de opciones, ¿no? Un montón de opciones y de modelos muy cerca. Porque es lo que te comentaba yo antes, que al principio cuando te hablaban de empresa decías, ¿de empresa? Esto nada. Luego ya, cuando hablaban de empresa, decías, a ver qué dicen, pero esto no va con nosotros somos como otra cosa. Y si además hablaban de valores, decías, pues si nosotros somos los reyes de esto. Claro. Y luego, sin embargo, te das cuenta de que tenemos que abrir las ventanas, abrir las puertas, y para dejar entrar y salir, pero para ver también lo que hay fuera, que eso es muy importante, ¿no? Fíjate, de lo que dices, a mí hay dos cosas que me parecen muy interesantes. Primero, los fundadores, por ejemplo, de una institución religiosa, educativa. Esto es igual que un empresario, una panda de inconscientes. No sé si estáis de acuerdo. Es decir, es gente totalmente inconsciente de lo que hace y que de repente hace grandes cosas. Esto es como una cosa que veía hace unos años, ¿no? El tema del abejorro. Dice, el abejorro vuela porque no sabe que no puede volar. Un ingeniero aeronáutico, si tú le dices, estúdiame el abejorro, te dice, esto no puede volar, pero vuela. Sí. Pues esto es al final lo que pasa también. Es decir, tenemos que creer en las cosas que podemos hacer porque al final si crees en eso, lo haces, ¿no? Claro. Y eso también es un toque de inconformismo que hablábamos antes, ¿no? De cierta locura, ¿no? Para emprender y para hacer cosas nuevas. El otro Y día yo creo que tenemos leí- que mantenerla también un poco, ¿no? Sí, le oía a un representante del palantismo. ¿Él? El palantismo. ¿Y eso qué Del tirar significa? para adelante. Al tirar para adelante. Que era de los emprendedores, decía que era un emprendedor que era el representante del palantismo. Que teníamos que ir Y a mí me parece pa'lante. muy bien el palantismo, pero el palantismo sin pensamiento Sí, es un drama. sí, por supuesto. Y yo lo veo mucho en el mundo de la empresa, ¿no? Esta gente, muchos directivos que tienen la idea de que tienen que estar ocupados siempre, que no pueden llegar a casa antes de las 10 de la noche y ver a sus niños, que a mí me parece dramático, unas vidas totalmente desestructuradas. Este es el palantismo de estar haciendo ver a los demás que trabajas mucho y te estás matando, ¿no? Pero realmente, ¿qué estás haciendo? Muchas veces se hace sin sentido. No tiene sentido. Y esto engancha con este liderazgo espiritual que hablábamos antes. Es decir, trabajas, ¿con qué sentido? Pero párate, piensa. Sí. Hay mucha gente además que le provoca un extraño gozo neuronal, por decirlo de alguna forma, el estar continuamente apagando fuegos. Sí. Si tú en tu vida estás siempre apagando fuegos, es que no te has parado a pensar realmente cómo solucionar los problemas. Pero hay mucha gente que se excita, por decirlo de alguna forma, mentalmente, apagando fuegos, resolviendo problemas, y cuanto más problemas mejor. Pero para mí eso es el palantismo también muchas veces. Tiras para adelante, apagas fuegos, pero no solucionas que las cosas funcionen a largo plazo, ¿no? Claro, el problema de apagar fuegos es que estás con el extintor en la mano. Claro, y pesa lo suyo. Claro, y la cuestión de estar con el extintor en la mano hace que precisamente una de las primeros focos de los que hablabas, del liderazgo, que es el tema del entusiasmo, ¿no? de la pasión, ¿no? Del apasionamiento, cae. Pues decae. Y también decae cuando tienes que mantener o cuando tienes que, no mantener, sino facilitar el apasionamiento de los demás, ¿no? En el mundo educativo vivimos en un mundo en el que, sobre todo en las escuelas más básicas, ¿no? Cuando se trabaja sobre todo con niños, en que exigimos que los profesionales sean entusiastas de su trabajo, de la innovación, y últimamente, sobre todo, parece que estamos más volcados en eso. Y
nos está ocurriendo a veces, ¿no? Que ese entusiasmo que queremos en otros no lo estamos encontrando cuando tenemos a un número grande de profesionales que están quemados, que ya no tienen ese entusiasmo que les pedimos, pero incluso desde las mismas instituciones, desde los equipos de gestión, desde los equipos directivos, nos encontramos también con que ese entusiasmo, a veces estamos con el extintor en la mano, ¿no? Sí. Y entonces ese ser apagafuego nos hace ser Perderlo. permanentes apagafuegos, ¿no? Incluso del entusiasmo de los Y otros. fíjate, yo lo que veo también es que a veces el propio entusiasmo, si no está en los líderes de la institución, de la organización, si lo pierden ellos, Claro. lo ha perdido. ¿Cómo le puedes pedir a los demás ese entusiasmo si tú a lo mejor ya no lo tienes? Entonces tendrás que trabajar desde si quieres ese liderazgo existencial y más espiritual y tal y cual, cómo volver tú a apasionarte por algo que te apasionaba hace 20 años y que has perdido esa pasión. Y que puede ocurrirte, ¿eh? Porque esa pasión no se mantiene toda la vida. Pero sin que te O por lo apasiones menos no por el siempre otro. igual, ¿no? Sin que te apasiones en lugar del otro, claro. Claro. evidentemente. No, hombre, pero primero ese trabajo tuyo y después Claro. comunicar. Para mí también es un problema de comunicación clarísimo, ¿no? El apasionar. Y en todo esto, esta mañana en la charla de Carla, hablaba del tema del tiempo. El Dejar tiempo, ¿verdad? El tiempo en la escuela no siempre es el tiempo del mundo ni el tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Y en todo el tema del liderazgo tú también has hablado del tiempo, ¿no? Has hablado de la gestión del tiempo y de la importancia del tiempo en todo esto. Y de dejar espacios. Por ejemplo, si queremos también organizaciones creativas, tenemos que tener espacios para que esa creatividad fluya y ese tiempo, ¿no? Incluso los propios equipos directivos de cualquier organización tendrían que tener ese tiempo para pensar en ideas nuevas. Y no solamente los equipos directivos, pedirle ayuda a los profesores, a personas, como decía antes, que están en el entorno cercano, porque a veces también desde fuera se ven cosas que tú cuando estás dentro del sistema no ves. No los ves. Pero Lo que ahí pasa es donde... sí, perdón. perdona. No, que no tenemos que olvidar que además nosotros somos una empresa muy particular porque tenemos un material extremadamente sensible, delicado, sagrado, ¿no? Y que ese material sea sagrado es la base, nos tiene que hacer también, nos condiciona un montón. Lo que decías de buscar espacios y tiempos, porque se lo merece, porque nosotros estamos trabajando nuestra responsabilidad es el otro. Y cuando el otro además es una persona en formación, es una responsabilidad muchísimo mayor. Porque yo puedo tener un mal día contigo y no darte un bocadillo de jamón y queso, pero tú al fin y al cabo te vas a trobar. Claro. Y te compras el bocadillo de jamón y queso y además luego dices, hombre, por Dios, y analizas. Pero cuando ese otro, y tenemos que andar con pies de plomo, porque ahí estás pisando terreno sagrado. A mí me parece que eso es... Sí. No, hombre, y tiene que haber unas reglas mínimas y unas normas mínimas. Es decir, yo, por ejemplo, sé que puedo pedir un bocadillo de jamón y queso en un sitio como Santa Justa, tal y cual, pero si yo voy al McDonald's, yo sé que no van a tener bocadillos de jamón y queso, no sé si me explico. ¿Y dónde está esa mezcla y cuál es la mezcla que queremos? Esto también hay que definirlo. Sí. Entonces, la flexibilidad dependerá también de la propuesta que nosotros hacemos. Hombre, yo creo que ahora mismo las organizaciones en general tienen que ser relativamente ágiles, pero también preservando un poco lo que decías tú antes, determinados valores, determinadas ideas que no son negociables. Claro. ¿Vale? Pero no todo no es negociable. O sea, hay muy pocas cosas que no sean negociables. A lo mejor hay 3 o 4 cosas. Es decir, si nos ponemos a pensar, a lo mejor son 3 o 4 cosas. Y hay otras 10 o 15 en las que podemos trabajar. Pero nosotros empezamos las frases con es que, cuando empezamos las frases con es que malo, porque eso... No, tal vez estamos hablando de un mundo, ¿no? El mundo educativo, en el que nos encontramos con un deseo de flexibilidad y de fluidez en muchos campos, pero nos encontramos también con pues una falta de formación a veces, una falta de sistema, como decía al principio, un ideario que a veces nos empaqueta demasiado y nos tiene demasiado atados, y que tal vez sean los lugares por donde tenemos que trabajar. Antes nosotros hablábamos de decir, bueno, todo esto, ¿para qué nos sirve el lunes, ¿no? Cuando lleguemos otra vez a nuestro centro educativo? Y al final decíamos, bueno, pues el lunes no podemos ser más horizontales. No. Ni el lunes podemos ser ya haber Hay hecho que hacer un plan de cambio. acción. O sea, al final esto, nosotros en el mundo de la empresa, pues se hacen planes de acción, donde a lo mejor se trabaja un plan estratégico, un plan de cambio organizativo, un plan de cambio cultural. Habrá que hacer un diagnóstico de cómo es la cultura de la organización, ver qué nueva cultura queremos tener. O sea, esto es algo que requiere, al menos en el mundo de la empresa, que es el que yo más conozco, un tiempecito. O sea, esto no se hace, llegas el lunes y lo cambias. Básicamente porque tú a lo mejor, imagínate, eres el líder de una institución educativa, quieres mañana mismo, el lunes,
hacer 5 cambios, pero es que tienes que contar con otra parte del equipo directivo, con una serie de profesores. Es decir, hay que convencer, hay que compartir, hay que cultivar y hay que hacer un plan de acción para cambiar, todos. Juan, Y eso implica muchas cosas. perdonar esta conversación que es tan interesante, desde luego, pero tengo preguntas para vosotros. Me voy a sentar, si me permitís, para haceros las preguntas que hemos recibido. Son difíciles, ¿eh? Son difíciles, pero bueno, tenemos a los mejores, o sea que las vamos a responder seguro. Una pregunta que nos han hecho es, considerar la escuela como una empresa, ver a los alumnos como clientes, ¿esto despersonaliza la escuela? Eso es una gran pregunta. Porque yo lo que diría ante eso es que a lo mejor en la universidad a lo mejor sí que podemos asociar, y con mucho cuidado, el concepto de alumno al concepto de cliente. En las partes previas del sistema educativo no sé hasta qué punto podemos asociarlo exactamente. O sea, tengo dudas en cuanto a esa conexión. Pero sí que es alguien al que, entre comillas, como a un cliente, tenemos que servir. No sé si me explico. Y en el que tenemos que focalizarnos. Por ejemplo, en el mundo de la empresa, sí que sabéis que en los últimos años están temas como el CRM, estrategias CRM, que es orientación al cliente, este tipo de cosas. Aunque no llamemos a un alumno cliente, pero que tengamos presente que es el centro de nuestra organización. Y eso, por ejemplo, en muchas empresas, incluso cuando se dibujan los organigramas, se está empezando a poner en el centro del organigrama al cliente. Porque si no, tu razón de ser no existe, no tienes razón de ser, ¿no? Y la razón de ser de un centro educativo son tus alumnos, llámalo alumnos, pero que en el fondo tienen un toque, si quieres, de clientes. Una de las razones por las que hemos sentado a Pedro y a Begoña contigo es cómo materializar todo esto que nos ha contado en el mundo de la escuela, como educadores. Y una de las preguntas que hacen, que es muy concreta, es ¿cómo cambiar esto siempre se ha hecho así y hacer que el profesor se responsabilice de su trabajo? Porque todos escuchamos todas las palabras, todas las indicaciones, el inconformista positivo, pero luego al llevar a la práctica cosas como esto siempre se ha hecho así. Sí. ¿Cómo se hace? Fíjate, en el sistema, yo conozco la universidad y en este sentido, ¿yo qué haría? Pero yo soy un profesor asociado de una gran universidad, ¿no? ¿Y quién te dice el siempre se ha hecho así? Pues la gente que lleva mucho tiempo, desgraciadamente, ¿no? Creo que no he contado, esta mañana sí contaba en la rueda de prensa el caso de una catedrática con la que yo trabajé hace ya 12 años o 13 cuando entré en la universidad, y contaba este caso, ¿no? Que, bueno, hice un PowerPoint, hice un material nuevo para una asignatura que dábamos varios profesores conjuntos, ¿no? Y entonces, pues se lo fui a mandar por correo electrónico y esta mujer me dijo, oye, que yo es que no tengo correo electrónico, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues este próximo viernes me acerco, te configuro un correo electrónico y te enseño a adjuntar un fichero y a abrir un PowerPoint y yo qué sé, ¿no? Y me dijo, no, mira, hijo, yo es que... Además me dijo así, hijo, yo es que ya tengo 46 años. 46 años tenía en ese momento la mujer. Y tú ya crees que ya no puedes aprender más en tu vida. Pues, curiosamente, esta gente piensa que no. Y a mí me sorprendía enormemente porque digo, bueno, un centro que teóricamente es un centro de aprendizaje, el saber, pues gente que ha entrado aquí, que lleva 20 o 30 años, que está en ese día de la marmota que os hablaba antes y que no quiere saber de otra cosa que no sean acetatos del año 33. Pues existen, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra ellos? Pues fijaros, yo siempre he pensado, y por ejemplo en la Universidad Complutense todos los años nos dicen a los profesores si queremos ser evaluados por nuestros alumnos, ¿no? En el mundo de la empresa se produce una cosa que muchas veces no se produce en el mundo educativo, que es que se hacen evaluaciones del desempeño, y se hacen evaluaciones 360, como en el caso de Senko que os contaba ahí, donde no solamente tus alumnos en este caso te evaluarían, sino tus iguales, tu superior. Y con eso tú tienes una foto muy relevante de cómo está contribuyendo una persona a la organización. Y no te digo que con esa foto le vayas a echar, pero sí ponérsela adelante y decir, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Porque tus alumnos están diciendo esto de ti y no les estás aportando nada. Y en el fondo es un poco que se te caiga la cara de vergüenza. No sé si es muy duro esto, pero por ejemplo en la universidad se está empezando a hacer. En la universidad privada se ha hecho toda la vida. O sea, en ESIC, por ejemplo, que es una escuela de negocios en la que también doy algunas clases, nos evalúan nuestros alumnos
Oye, y si una sesión no te ha salido bien, pues te dicen no te ha salido bien y te lo pueden decir y no pasa nada. Y entonces aprendes. Pero si tú no has tenido nunca feedback en tu vida sobre algo que has hecho, ¿cómo aprendes? Si llevas 40 años en un sector, dando unas clases, haciendo una serie de cosas, pero nadie te ha dado feedback, ni tus alumnos, ni tus iguales, ni tus jefes, porque vas a tener en cuenta que en España dar feedback nos cuesta muchísimo, y más si es un feedback negativo. Aunque sea poco negativo, oye, es que no me gusta cómo haces esto. Es que no lo dices, si te puedes pasar 5 años sin decirlo y un día así, en la intimidad, si es que siempre te he querido decir esto y tal, a ver si puedes... Coño, pero digámoslo, seamos un poquito más directos, porque la gente no va a cambiar y no va a aprender si no lo compartimos. Compartirlo de la mejor forma posible, ¿eh? O sea, y dando feedback lo más constructivos posibles. ¿Eh? Pero no, nos cuesta un montón, ¿eh? Pero yo haría un poco esto para romper este tipo de tendencias, ¿por qué no ponemos una foto de la gente? Y para terminar, y con la ayuda de Pedro y Begoña, me gustaría que con una palabra, con un rasgo, me dierais el perfil del directivo. Me dierais una palabra para un perfil del directivo. Esto no lo pregunto yo, lo preguntan estas mentes sabias y creativas que me miran a mí como, ¿qué pregunta? No, ahora Una palabra para un horas perfil no, del por directivo, ¿de qué tipo de directivo? Eso es. En general. Claro. Entonces, si podéis, por favor, para terminar, yo creo que sería un cierre muy bonito y muy ilustrativo. Así que, si quieres, Begoña. Madre mía, todas las palabras que hemos hablado, todas las cosas que hemos dicho, y elegir una palabra y dejar las demás da como un horror, porque el entusiasmo a mí me parece que es importantísimo, pero hay otras cosas que también... El entusiasmo y el reconocimiento del otro, el saber que estás trabajando para otro, la responsabilidad del otro. Y el otro es todo el mundo, ¿eh? Desde los que están por encima tuyo, los que están a tu nivel de dirección, quiero decir, y los alumnos, y está todo ese preocuparse por el otro. Pedro. No es fácil, pero vamos, ya no voy a repetir las complicaciones que dice ella. Pero yo lo resumiría también en el apasionamiento. ¿En qué? El apasionamiento, que hemos estado hablando antes, Sí. porque es una base importante para casi todo lo demás, ¿no? El apasionamiento y... ¿puedo decir 2? Sí. Sí, no. Y otra, yo creo. Hombre, 4 no, ya son muchas. Pero el apasionamiento y lo que hemos hablado también de la horizontalidad, ¿no? O sea, un directivo que no crea en la horizontalidad, pues yo creo que ahora mismo a lo mejor tiene algo que hacer, pero dentro de unos años no va a tener nada que hacer ya. Porque si vamos a cambiar esto, tanta gente que estamos aquí dispuestos a cambiarlo, no va a tener nada que hacer. Yo diría también pasión, fíjate, servicio. Yo creo el liderazgo también como servicio a los demás, ¿no? Mucha gente cree en el liderazgo como que le sirvan a él, ¿no? Yo creo en el liderazgo como servicio. Creo en la humildad. Fijaros, ahí, por ejemplo, una experiencia fascinante que está haciendo, por ejemplo, ING, que es humildad, importantísimo, que los jóvenes mentoricen a los mayores. Tiene un chaval que está entrando en ING que tiene 25 años, es mentor de su director general, o de su directora en este caso. ¿Por qué? Porque creen que con 25 años tú sabes mucho más de tecnología, de tendencias, de cosas que se están moviendo en el mundo, que con 50. Entonces eres su mentor. A lo mejor ese mentoring es mutuo, ¿me seguís? Pero también es de abajo arriba. Eso implica una humildad, y a mí me encantan ese tipo de cosas, es decir, directivos que son capaces de aprender. Y para eso hace falta humildad. Pues ahí está Juan, Pedro, Begoña. Por favor, les despedimos con un fuerte aplauso.